¿Qué es una causa armada? Los abogados que trabajan en el conurbano bonaerense, o los que trabajan en los tribunales de Rosario, o los que trabajan, los abogados defensores, penalistas de los acusados de robo, de homicidio, saben bien que es una causa armada. Una causa armada es un mecanismo por el cual, con pruebas endebles, que en general puede ser un testigo de identidad reservada que resulta ser un buche de la policía, un arma plantada, un kilo de droga metido en un auto, terminan metiendo preso a un inocente. Y ese inocente hasta tiene nombre, en la jerga, es un perejil, ¿sí? Las causas armadas se utilizan cuando hay un escándalo de mucha presión pública, cuando hay un crimen y la policía no logra dar con el culpable porque no puede, o porque no quiere, porque no le conviene, o porque no sabe, y entonces ahí encuentran un perejil para descomprimir y le hacen una causa armada. En otra época, allá por los 90, 2000, cuando la policía quería que alguien robara para ellos y se convirtiera en una banda cautiva, si el ladrón no aceptaba, le plantaban un arma y lo volvían a meter preso con una causa armada. O ahora, más cerca, como ya las grandes bandas no son negocio en el mundo del delito, el delito protegido por excelencia es el del narcomenudeo. Y entonces, ¿cómo funciona? Se pacta con una de las bandas de narcomenudeo y a las otras que le disputan un territorio las hacen caer, ¿sí? Ya sea que les encuentran la droga que están vendiendo o les plantan la droga. Es muy sencillo lo de las causas armadas. Quien más, quien menos, todo el mundo sabe que cuando se llega a cierto nivel del delito tienen que estar expuestos a lidiar con las causas armadas. ¿Las arma solamente la policía? No, también las arman los fiscales, que muchas veces están de acuerdo con la policía. Ahí hay una investigación en el Juzgado Federal de San Isidro, a partir de lo que hacía el fiscal Claudio Escapolán con una serie de policías, que era justamente un especialista en armar causas de narcotráfico para tener apretada a la gente o quedarse con la droga y después revenderla. Digo, hay infinidad de casos de causas armadas. Claro, lo que no se había visto nunca en la Argentina es que las causas armadas saltaran a la política. En general, en los años 90, durante el menemismo, el mecanismo era al revés. Las causas de corrupción política, como los políticos tenían buenos abogados, nunca terminaban yendo ni siquiera a juicio oral. Se arrancaba una investigación, después venía un sobreseimiento, e incluso causas con evidencia, con decretos firmados, exportando armas, como las ventas ilegales de armas a Croacia y Ecuador, no tuvieron mayores consecuencias para Menem. Los juicios se fueron dilatando porque ahí había buenos abogados. Lo raro es que el macrismo, lo raro, lo novedoso, es que elevó la cuestión de las causas armadas a la política. Claro, hay que decir que no todas las causas que le cayeron a los funcionarios kirchneristas eran armadas, pero hubo muchas causas armadas por el macrismo, por eso es difícil de distinguir, ¿sí? Cuando uno piensa en el kirchnerismo, dice, bueno, ¿eran todos los acusados, eran culpables y algunos zafaron y otros no? ¿O había causas armadas y otras que eran reales? Yo soy de los que cree que hubo muchas causas armadas, pero también hubo algunas causas reales. Ahí está, si no, sin ir más lejos, la evidencia de José López revoleando los bolsos. Está también Lázaro Báez, condenado por lavado de dinero, aunque no se pudo demostrar que esa plata fuera ni de Cristina ni de Néstor, pero el lavado de dinero estuvo porque hacía unas maniobras que no son seguramente muy diferentes de las que hace cualquier gran empresario en la Argentina, pero le tocó a Lázaro Báez porque estaba en el ojo del huracán. Ahí están los negociados de Ricardo Caime y sobre todo están los 60 millones de dólares en propiedad del secretario de Néstor y de Cristina, Daniel Muñoz, que se murió y nunca se supo de dónde había sacado esa plata, pero de ningún lugar lícito podía haberla sacado porque era secretario de los presidentes. O sea que hay causas. Pero también es verdad que hubo muchas causas armadas y ahora se están conociendo, y también esto requiere una dosis de autocrítica para muchos de los periodistas que pusieron cara de vaca y de qué interesante lo que estaban diciendo cuando decían barbaridades insostenibles. Por ejemplo, el dólar futuro. Aquella causa de dólar futuro se demostró que era una causa armada, ¿sí? Tuvieron el juicio, ni siquiera llegó a juicio oral, terminó cayéndose porque no había delito.
Hoy mismo se acaba de conocer que también se cayó la causa Cunita, el plan Cunita, ¿se acuerdan? Aquella que decían que era un delito porque las cunitas y los sets que le daban a las mamás que recién acababan de parir tenían unos sobreprecios inmensos. Bueno, hoy se demostró que no hubo perjuicio para el Estado y que tampoco hubo beneficiarios. En ambas causas, el juez que instruyó fue el juez Bonadío. Claro, hay que recordar también que hubo cámaras, hubo tribunales de alzada, una Cámara de Apelaciones, la Cámara de Casación, después vamos a hablar de la Cámara de Casación, que dijeron, siga, siga, adelante. Y en aquella época la moda en Comodoro Pi era que te mandaban a juicio oral por las dudas. Los jueces instruían y te mandaban a juicio oral. En ambas causas, tanto en el dólar futuro como en el plan Cunita, hubo un requisito elemental que cualquiera de nosotros, como periodistas, debimos haber preguntado, y es, che, ¿se hizo una pericia? Y no se había hecho una pericia. En el caso del dólar futuro, una pericia que después, que cuando llegaron al juicio oral, le pidieron a la Corte Suprema, la Corte Suprema, o sea, el cuerpo de perito de la Corte Suprema dijo, acá no hubo delito. Al contrario, los que se beneficiaron fueron gentes que luego terminaron siendo funcionarios del macrismo por la devaluación. El dólar futuro no fue un perjuicio para el Tesoro. En el caso del plan Cunita lo mismo. Elevaron la causa a juicio oral, el Tribunal Oral pidió una pericia, la pericia demostró que no había delito, pero eso lo tenía que haber hecho Bonadío. Y ahí está la cuestión. ¿Por qué dejaron a jueces que convertidos en especie de diputados o de investigadores truchos, mandaban a juicio oral y hacían causas armadas? ¿Por qué las cámaras de casación y las cámaras de apelaciones avalaron lo que estaban haciendo esos jueces? Ese es el enigma, pero esas causas se van cayendo. Camino de caerse también va la causa de la mega causa, mejor dicho, de obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde decían que los favorecieron a Lázaro Báez. Después se supo que no había una pericia, pero la pericia no estaba medio floja de papeles, y ahora cuando llega el momento de las pericias empiezan a caerse todos los argumentos que decían que había habido un mega choreo que pasaba por el presupuesto nacional, y no se entiende. Pero sin duda, la reina de las causas armadas fue el memorándum de Nisman, el informe Nisman. Acuérdense, la cosa es al revés. En verdad, ese memorándum, ese informe Nisman, tuvo que haber sido investigado por las condiciones de producción en que se había hecho. ¿Qué quiero decir? Ya se sabía por los Wikileaks, por la filtración de cables de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, que Nisman, antes de firmar una sentencia, le informaba al FBI o le informaba a la Embajada de los Estados Unidos. Después se supo que Nisman escribía poco menos que lo que quería el ala dura del Partido Republicano, la CIA, el ala derecha del Estado de Israel, cuando acusó a Irán de tener un gran plan de inteligencia en América Latina, del cual nunca aparecieron pruebas. Y después se supo también que Nisman recibía dinero, o sea que se manejaba dinero sucio, o sea que si estuviera vivo hubiera terminado procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, porque tenía una fortuna que no podía justificar, varios departamentos, lotes en un barrio cerrado en Punta del Este, etcétera. ¿Qué era lo que decía el informe Nisman? Bueno, todas barbaridades que después se cayeron y nunca se pudieron demostrar, y sin embargo, fíjense, el informe Nisman siguió abierto con diferentes artilugios. El primer artilugio fue perseguir al juez Daniel Rafecas. Fíjense lo que son las vueltas de la historia. Hubo legisladores de Cambiemos que quisieron mandar a juicio y que lo echaran en el Consejo de la Magistratura al juez Daniel Rafecas por haber cerrado el disparate del informe de Nisman. Yo lo entrevisté en su momento. El informe de Nisman era una papa caliente que le quemaba a todos los jueces federales. Primero le cayó al juez Ariel Lijo. Ariel Lijo dijo, no, esto no es mi competencia. Después le cayó Servini de Cubría. Servini de Cubría dijo, no hay apuro, estoy de feria. Y así fue pasando de mano en mano hasta que le cae a Rafecas. Rafecas lo lee y dice, no hay prueba, no hay prueba, no hay prueba. Y dice, hay inexistencia de delito, y cierra la causa. Lo persiguieron a Rafecas, pero ahora resulta que a Rafecas es como una especie de prenda de unidad, y Cambiemos se dio vuelta en el aire y considera que sería mejor que Rafecas sea procurador. Antes, cuando cerró la causa Nisman, Rafecas tenía que irse porque era un juez poco menos que corrupto. Ahora, como corre peligro y la ley del Ministerio Público Fiscal y la pueden modificar, ahora piden por favor que Rafecas sea el procurador. No importa. Lo interesante es que Rafecas cerró la causa.
¿Y quién la reabre? Bonadío, el mismo que en el Dólar Futuro y en Cunita ni siquiera había pedido una pericia, no solo reabre la causa, la reabre con un audio no judicializado, por no decir trucho, que le graban a Héctor Timerman en una conversación, dirigentes de la DAIA, y con ese audio, escuchen bien, con un audio no judicial, acusan a Timerman y a Cristina y a Zanini y a todo lo que había acusado Nisman en su informe de traición a la patria. Hasta para la Cámara, que hasta entonces le había dicho a Bonadío, siga, en todos los casos le pareció demasiado lo de traición a la patria, porque no había una guerra, era medio disparatado. Uno nunca sabe si Bonadío, que terminó muriendo de un cáncer de cerebro, estaba influido cuando firmaba estas cosas, o si en verdad pensaba lo que pensaba. Lo cierto es que las cámaras de alzada, los tribunales que tienen que revisar lo que hacía Bonadío, lo siguieron avalando, y ahí siguió la causa adelante. Entonces, una causa cerrada se reabrió con un audio que yo me animo a decir trucho, y aquello del principio de que no se puede juzgar a una misma persona por 2 veces, no, es una boludez, eso no era un principio constitucional, no importa. Se aplica a alguna gente y a otra no. Así siguió el delirio del informe de Nisman, que decía, por ejemplo, que había un enlace que se llamaba Alan Bogado, que era un agente de la CIDE, de la vieja CIDE, que era el enlace entre los iraníes y el gobierno. Alan Bogado no era agente de la CIDE, no era enlace entre el gobierno, era un señor que se jactaba de cierta influencia y que a lo sumo había sido un infiltrado medio lateral y por izquierda en el entorno de los iraníes y los grupos pro-chiitas que había en la Argentina. Todo estaba basado en cosas gaseosas. No importa, la causa siguió adelante. Decían que Cristina y los funcionarios habían hecho caer las cédulas, las circulares rojas de Interpol. El titular de Interpol, Ronald Noble, dijo no fue así, nunca cayeron las circulares rojas, lo decía en todos lados, lo dijo en todos los medios. Cuando lo intentaron citar a declarar como testigo, que era lo que correspondía hacer, en base a esta declaración de Noble, es que el juez Rafecas cerró la causa. ¿Qué hicieron? Bonadío, no se sabe bien por qué vericueto judicial, creo que fue porque Carrió dijo, escuchen bien, Elisa Carrió dijo que Noble trabajaba para los iraníes, o sea, el titular de Interpol, que era un americano que venía de las fuerzas americanas, resultó que para Elisa Carrió trabajaba para los iraníes, para Estados Unidos no, para Elisa Carrió trabajaba para los iraníes, y los que la entrevistaban cuando decía semejantes pelotudeces, ponían cara de qué interesante, che, qué cosa, Noble trabaja para los iraníes, nadie le repreguntaba nada. Bueno, así fueron pasando las cosas. Lo importante no es que las cosas pasen en los canales de televisión. Lo increíble es que la justicia dejó correr estos disparates. Y así Ronald Noble, el tipo que podía haber aclarado que las cédulas rojas nunca habían caído, a ese lo consideraron un imputado. Nunca le quisieron tomar declaración. Y ahí siguen dando vuelta en el tribunal sobre si le toman declaración, no le toman declaración. Cosas incomprensibles, cosas que van contra el sentido común. Ahora, tantos años después, se sabe que para reabrir la causa hubo encuentros entre el juez de casación, Mariano Borinsky, y Mauricio Macri para que se le encontraran el vericueto para reabrir la causa. Y fue la Cámara de Casación, con el voto de Borinsky y Hornos, otro de los jueces que se reunía con Macri, la que dijo que el cierre de Rafecas no alcanzaba y le dio la causa, la instrucción de la causa, ¿a quién? A Bonadío. Ese arbolito, esa bajada, ahora se sabe que fue hecha después de un encuentro, uno de los tantos encuentros de Borinsky con Mauricio Macri. Así se manipuló, así se reabrió esta que es la reina de las causas armadas. La verdad que hoy Cristina Fernández de Kirchner hizo un alegato otra vez diciendo cosas parecidas, pero yo recuerdo que en el momento en que muere Nisman, algunos de nosotros que estábamos al aire dijimos, el informe Nisman no tiene ni pie ni cabeza. Cuando sostuvimos esto a lo largo del tiempo, éramos poco menos que corruptos kirchneristas, que nos cobrábamos de los bolsos de José López. Cualquiera que dijera, que quisiera parar la pelota y decir, señores, esto es un disparate, era acusado de antisemita, pro-kirchnerista, pagado con los bolsos de López y cualquier barbaridad más. Sin embargo, piénsenlo al revés. Pasó el tiempo
Y nunca nada de lo que dijo el informe Nisman se demostró que era cierto. Es más, en respecto a la muerte de Nisman, nunca se pudo demostrar, después que miren que tuvieron a Burja, gendarmería, nunca pudieron demostrar que a Nisman lo hubieran matado y ni siquiera pudieron encontrar una pericia seria que lo hiciera, porque la pericia de gendarmería que dice que a Nisman lo mató y que la justicia da por válida hasta hoy, nunca quisieron confrontarla con lo que decían los peritos de la Corte Suprema. Así se arman las causas. Pero fundamental es la cuestión de los jueces, porque sabían que había algunos jueces que no se iban a prestar a estos disparates, a estas causas armadas. Por eso estaba la magia de que todas las causas caían en Bonadío. Escuchen esto. Mías de primera instancia, yo tengo jueces de atracción, surgió una nueva figura. Así como hay fuero de atracción en materia de sucesiones, así como hay fuero de atracción en materia de quiebras, bueno, Cristina Fernández de Kirchner inaugura una nueva figura jurídica en la República Argentina, jueces de atracción. Los únicos dos jueces que me tocaban en Comodoro Pi eran Ercolini y Bonadío. Podía sortearse lo que se sorteara, podía hacerse de la manera que se hiciera. Siempre eran esos dos jueces. Y además, los dos jueces que siempre intervenían, salvo en una causa, en todas las demás, en casación, eran Hornos y Borinsky. ¿Se entiende, no? En primera instancia, Ercolini y Bonadío. Si se escapaba algo en algún tribunal oral o cualquier cosa, estaban en casación. Hornos y Borinsky esperándome, bueno, para darme lo que según ellos debería ser mi merecido, ¿no? Ahora, después de tantos años, se ve que el verdadero objetivo del informe Nisman no era demostrar algo, era mantenerlo abierto. Porque lo que decía Nisman en su informe, ya hace tiempo que se demostró que era falso, que era mentira, nunca se pudo probar nada. Acuérdense de todas las cosas que se dijeron. La madre de Nisman que decía que ella tenía guardadas cosas que demostraban que lo que decía su hijo era verdad, nunca aparecieron. Las miles y miles de horas de grabación que había y que se hicieron públicas en su momento, que tenía Nisman, donde él pinchaba los teléfonos a Delía, a un señor que se llamaba Jalil, un montón de personajes de ahí del mundo de los chiitas, se difundieron, se hicieron públicas, las escuchamos todos, no había nada. Había chusmerío, puterío entre ellos, pelea, qué sé yo, nunca apareció nada. Todo era una inmensa conspiración que nunca terminaba de concretarse, porque el verdadero objetivo no era demostrar algo concreto. El verdadero objetivo era mantener la causa abierta y que durara y que quedara para siempre como una acusación pendiente. Esto era el verdadero objetivo que terminó, o por lo menos lo que terminó resultando de la causa que se hace a partir del informe de Nisman, que estaba mal hecho y estaba basado en una prueba que alguien le dio cambiada a Nisman, que decía que había un señor que se llamaba Alan Bogado, que era el eslabón perdido entre el gobierno y los iraníes. No lo era. Todo eso se demostró inmediatamente que murió Nisman, que Alan Bogado no era ningún agente de la CIDE, era una especie de aventurero, no se sabía bien qué hacía, pero no tenía nada que ver con la CIDE y nunca nadie lo pudo probar. Todo eso se cayó, sin embargo, durante los años se lo siguió manteniendo abierto, porque lo que hacía falta era mantener esta idea de que había una causa terrible abierta en los tribunales, pero que después no había nada en contra, todo se caía como un castillo de naipes. Se cayó cuando la cerró Rafecas, pero ahí ahora se sabe, por los cruces telefónicos y por la negación del gobierno de Macri a dar la verdadera lista de las visitas a Olivos, que los que iban a pactar y los que fueron a pactar la reapertura de la causa del informe Nisman, pero ya no por Rafecas sino por Bonadío, fueron los jueces Hornos y Borinsky. La historia más o menos es así. Ahora, por los cruces telefónicos, se sabe que fueron. Borinsky fue a jugar 15 veces al pádel, al tenis, no sé qué carajo, al Olivos. Pero, en un primer momento, cuando una ONG le pide a Macri quiénes iban a visitarle a Olivos, el registro de visitas fue expurgado. Recién cuando cambió el gobierno, se hace un pedido de informe, lo hace una comisión parlamentaria, y ahí se consigue el verdadero registro y ahí se sabe que los dos jueces de casación, a ver, el tribunal más alto antes de la Corte Suprema de Justicia, iban a verlo a Macri justo en los momentos que había que definir algo importante. Esto fue la interpretación de Cristina hoy. O alguien
que encontró en un informe sobre ingresos tanto a la presidencia, a la Casa Rosada, como a la Quinta Presidencial de Olivos, encontraron, esto fue en febrero de este año, estalló el escándalo cuando se encuentran el ingreso del doctor Hornos y del doctor Borinsky asiduamente y siempre en coincidencia con las causas, tanto en la Casa Rosada por parte del doctor Hornos como del doctor Borinsky a Olivos. Cuando algunos de nuestros abogados intentaron una prueba en estos expedientes que demostrara que Hornos había ido a la Casa Rosada, fue denegada por el propio Hornos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Le pido una prueba al juez, no importa cómo se llame, le pido una prueba al juez para que ese juez me diga si él estuvo en esa parte y el juez me la deniega y hace a mi derecho de defensa de no considerarlo un juez imparcial, de no ser el juez natural. ¿En serio que quieren hacernos creer que todas estas causas judiciales son legítimas y son legales? No, nunca he visto una ilegalidad, una ilicitud de este tamaño. Los jueces mintiendo acerca de sus propios actos vinculados con las propias causas en las que son jueces. Es un escándalo monumental. Más allá de lo que diga Cristina, hay algo que debería ser un escándalo y es ¿quiénes son los que avalaron que semejante disparate siguiera adelante? Porque ahora se sabe o se supone que Hornos y Borinsky son los que arman una especie de estrategia para que lo que había cerrado Rafecas lo reabra Bonadío. Pero cuando Bonadío acusa por traición a la patria, ese fue el único freno que le puso una Cámara. Pues digo, che, traición a la patria es mucho, no estamos en guerra. La traición a la patria suele ser un delito para cuando hay guerra. Acá no hubo traición a la patria. Ese fue el único freno que le pusieron, porque Bonadío metió presa gente. Acuérdense, Zanini, Delía, un montón de tipos terminaron presos por algo que era mentira y terminaron presos y nadie le puso un freno. Ni la Cámara, ni el Tribunal de Casación, ni la Corte Suprema, nadie le puso un freno. Estas cosas siguieron y siguieron pasando. Y ojo, yo no soy de los que cree que todas las causas contra el kirchnerismo fueron causas armadas. Hubo algunas que las fueron. En el listado, yo me olvidé recién de nombrar la causa que le armaron a los dueños del Grupo Inalo, que los terminaron metiendo presos. No eran joda, te metían preso con causas armadas. No todas las causas fueron armadas. Hubo algunas sobre las cuales el kirchnerismo tampoco da buenas explicaciones, pero hubo algunas que fueron alevosamente armadas. Y la más grande, la reina de las causas armadas, fue esta, el memorándum de Irán o lo que se conoce como el informe Nisman. Néstor Espósito, ¿qué más puede pasar ahora después del alegato de Cristina? Porque también habló el viceministro de Justicia, Mena, hablaron varios hoy en esa audiencia. Y hubo, Rolo, un episodio conmovedor que fue el alegato de la abogada Graciana Peñafort, quebrada y en llanto recordando la figura de Héctor Timerman. Timerman se convirtió en una suerte de ícono, de estandarte de esta causa. Bueno, claro, porque Bonadío no lo dejó ir a tratarse de cáncer. Tal cual. Le dio un arresto domiciliario, el tipo tenía cáncer, se tenía que ir a tratar de cáncer a Estados Unidos, no lo dejó salir del país. Y cuando le dieron la autorización ya era tarde y la muerte era irreversible. La audiencia de hoy pasó a cuarto intermedio hasta el 4 de agosto. Es decir, si alguien espera una definición mañana o la semana que viene, no la va a haber. Hay un cuarto intermedio después de la feria judicial que comienza el próximo lunes. Se va a reanudar esta instancia, van a hablar los que faltan y entonces sí entraremos en una cuenta regresiva a lo que hoy... Está bien, pero imagínate si el juicio se cae, las consecuencias que puede tener, porque todos los que firmaron que este juicio era correcto y era un juicio razonable y no una causa armada, ¿qué pasa después? Bueno, lamentablemente no pasa nada. Ah, gracias. Me quedo mucho más tranquilo. Me gustaría decirte otra cosa, pero mira, hay dos cuestiones. Una persona puede ir presa y después comprobarse que era inocente y todo el tiempo que pasó preso no se lo devuelve nadie y no hay sanción, porque todo lo que hace el Estado para perseguir un supuesto delito se considera legítimo. Y si hay un error, ajo y agua.
Y en el caso de los jueces que intervinieron, hay un proceso de juicio político. Para que el Consejo de la Magistratura mande a destituir a un juez, tiene que encontrarlo violando a la madre en presencia de 8 testigos y en el momento en que lo está cometiendo la violación. Si no, es muy difícil que lo manden a juicio político.